sentido religioso que tenía como practicante. Asimismo, podemos ver que también son dignos de alabanza porque son los únicos para hablar palabras para salvación. Son los únicos que pueden hablar palabras para salvar a la humanidad. Esto lo vemos registrado ya como experiencia en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 14. Allí se le dice que el apóstol Pedro, del cual estamos hablando, era el que le iba a hablar palabras a Cornelio, palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces los apóstoles son los únicos que tienen autoridad para hablar y para salvar a las almas. Ningún otro pastor, papa, arzobispo o cualquier otro ministerio ajeno o distinto del ministerio del apostolado, ninguno puede hablar palabras de salvación. Solamente los apóstoles son los autorizados para hablar palabras para que la persona sea salvo, desde luego, si recibe en su corazón la elección del apóstol que esté en su respectiva época. Bien, veamos otra razón más. Son los únicos que plantan la fe en el alma y nosotros somos el sello del apostolado. Lo podemos confirmar en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 2. La iglesia, en el caso de la iglesia de la ciudad de Corinto, esos habitantes corintios, algunos habían recibido al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo no le importaba el que la humanidad, en que las personas ajenas a la iglesia no le hayan recibido ni considerado como apóstol. El apóstol Pablo, de esta manera, dijo: si para otros yo no soy apóstol, si para otros, es decir, para otros de otros credos, yo no soy apóstol, para ustedes realmente yo soy apóstol y ustedes son el sello de mi apostolado. Pues quiero seguir abundando de manera adrede, a propósito, para darle el lugar que tiene un apóstol, seguir hablando por qué se le debe de honrar. Otra razón más es porque tienen la misma gloria de Cristo y de Dios, de ser alabados notoriamente a diferencia de otras personas que deben de ser honradas. Esto no es una herejía. El mundo lo puede ver como una herejía porque estoy igualando a un apóstol a Jesús y de Jesús a Dios, de ninguna manera. Dios tiene un lugar, una categoría muy alta, muy inmensa, muy grande. Dios tiene un lugar muy aparte de Jesús, y Jesús es mayor a los apóstoles. Los apóstoles ni son Jesús, ni son dioses, cada uno de ellos. Por lo tanto, no alcanzan los apóstoles a ser adorados, no tienen ese derecho o ese privilegio. Ni tampoco el apóstol Samuel Joaquín es un Dios, ni igual a Dios, ni el mismo Dios. Es un hombre con el cargo honorífico de ser un gran apóstol de Jesucristo, nada más. Y él no es adorado, ni debe de ser adorado. Bien, esta frase, esta manera de explicar que Jesús, los apóstoles y Dios tienen la misma gloria, la podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 22. De preferencia, yo recomendaría que lo lean en los manuscritos griegos, porque algunas versiones no vienen tan claras. Bien, sigamos. También menciona en el capítulo 17, 21, lo que es Dios, Jesús y un apóstol es la misma cosa. También porque son únicos medios para ser prosperados. Lo podemos ver en segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Allí dice: crean en Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Cualquiera que tenga duda, consulte segundo de Crónicas 20:20. Se podía creer en un hombre porque era representante de Dios. Bien, si el mundo lo escandaliza, es su problema, pero las Escrituras registran esta historicidad fiel. Bien, también debemos de honrarlos porque ellos son la lámpara del pueblo de Dios. Lo podemos confirmar en el segundo de Samuel 21:17. Los apóstoles deben de ser honrados por otras muchas razones permitidas por su superior inmediato, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Los apóstoles
pueden recibir toda clase de honra, excepto recibir honra de rodillas y holocaustos o sacrificios que solo corresponde a Dios. Esto lo podemos ver en Hechos 10:26 y Hechos 14, el verso 13 y 15, cuando los apóstoles se les presentaban un tipo de ofrecimientos de guirnaldas, algo que solamente le corresponde a Dios. Llámese holocausto, llámese adoración de rodillas, todo lo que pudiera llevar expresiones que corresponden solamente al omnipotente Dios, al omnisciente Dios y al omnipresente Dios, solo le corresponde a Dios y no a los apóstoles. Por eso es que Pablo y Bernabé en aquellos tiempos rechazaron los tipos de servicios, los tipos de adoración que les quisieran dar. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 13 al 15. La honra para Jesús es mayor a la de un apóstol y debe de ser adorado de rodillas, según lo dice Hebreos 1:6 y Filipenses 2:10. Jesús debe de ser adorado no por ser Dios, sino porque es mediador entre Dios y los hombres, incluyendo a los apóstoles, en su debido orden. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 2:5. También debemos de honrar a Jesús en un grado mayor que los apóstoles, es porque Él es el unigénito, lo dice en Juan 1:18. También debemos de honrarlo más que a los apóstoles, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y representando en los apóstoles, podemos verlo en Juan 14:6. También porque Jesús es autor de la vida espiritual, Hechos 3:15. Porque es el primero en entrar al cielo, es el primero que entra antes de los profetas y de los apóstoles, es el primero que entra al reino de los cielos. Esto podemos verlo en Hebreos 9:24, 10:20 y en el capítulo de Juan 3:13. En conclusión, el Hijo de Dios debe de ser honrado por muchas más razones permitidas por Dios, su inmediato superior. También podemos ver la honra a Dios es mayor a la de Jesús, porque debe de ser adorado también de rodillas, pero como Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esto lo podemos confirmar en Isaías 43:10, Génesis 7:1, etc. A Dios por el hecho de ser Dios también debe de ser adorado. Lo vemos en Isaías 43:10. También por ser creador, Génesis capítulo 1, 2:1 y Hebreos 11:3. También por ser mayor que Jesús debe de ser adorado Dios en Juan 14:28. Por ser creador del Espíritu de Jesús, lo podemos ver en Apocalipsis 3:14. Por ser Dios y Padre de Jesús en Juan 20:17. Por ser el único superior a Jesús y que no está sujeto al mismo Rey Jesús, lo podemos ver en 1 Corintios 15:27. Por ser digno de suprema alabanza y porque es más grande que todos los dioses, lo podemos ver en Salmo 96:4. Él es superior también sobre los dioses representantes que Él hace en jueces, profetas, apóstoles, que al morir dejan la representación divina, Salmos 82:1, 6 y 7, Éxodo 4:16 y Juan 10:35. Dios llama metafóricamente dioses a quienes les envía la palabra divina, y por infinitas razones debemos honrar a Dios con adoración de rodillas. En conclusión, en cada honra que se da según corresponda, debe reconocerse el nivel de la persona, es decir, nadie debe tener un concepto más alto que el que debe tener, lo dice en Romanos 12:3. Los apóstoles pueden exigir el ser alabados en 2 Corintios 12:11. Los apóstoles pueden reservarse el derecho de ser alabados por causa de la conciencia de los débiles o faltos de fe, según lo podemos ver en 1 Corintios 9:11 y en el capítulo 10:23. En otra sesión u ocasión podemos continuar con este tema, quizás con otros perfiles. Por ahora agradezco la oportunidad que me presentan para poder describir lo que es la diferencia de honra y adoración, tanto en hebreo como en griego, y de esta manera poder hacer las pertinentes aclaraciones como sus debidas aplicaciones en un tiempo y espacio. Probablemente, si Dios nos permite,
haremos en el idioma japonés o en el idioma chino. De esta manera agradezco que se me dé esta oportunidad, y si algún estudiante bíblico quisiera hacer alguna pregunta, puede hacerlo con un servidor al correo que ya pronto estaremos mencionando, ya que su servidor es el único responsable de poder informar de esta manera o mediante